Así quedó escrito, así se ha de cumplir la señal de Dios. AENINCU presenta Los Profetas de Dios. Y Dios creó a todas las cosas existentes, dando a cada uno su ley propia. Al hombre creó en toda su perfección. En el transcurso de miles y miles de años, fue el propio hombre que degeneró la verdadera generación, invalidando la ley de Dios. A consecuencia de esto, Dios tomó como instrumento a los santos profetas. Los profetas son idealistas que luchan por una causa, ajenos a los compromisos humanos, defensores de la causa de Dios. Se les ve como figuras políticas, estimuladores del nacionalismo, convencidos por una fe que Israel dominará al mundo. Los profetas son más que instrumentos de Dios. Los mensajes que transmiten pueden traspasar las circunstancias en que se hayan pronunciado y aún la conciencia misma, quedando envueltos en el misterio hasta que en el futuro se cumpla. Abraham, padre de las naciones, es la raíz de la fe de Israel e igualmente el comienzo del pueblo en el cual se bendecirán palabras de Jehová a Abraham. Mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu simiente. Moisés, salvado de las aguas, libertador de la esclavitud, recibió los 10 mandamientos para enseñanza de las generaciones futuras. Asimismo, fue legislador de Israel, quien vio en él la figura del Mesías. Elías, el profeta de fuego, mensajero de Dios contra la idolatría y los falsos profetas. Elías, en su interior, vivía la fuerza de Jehová que lo impulsaba a seguir los designios de Dios. Su lucha sería contra la idolatría, los profanadores del templo y los falsos profetas. Isaías vio claramente el reino ideal que Dios establecería a través del Mesías a nivel de todas las naciones de la tierra. Ningún otro profeta armonizó tan perfecta sabiduría, sagacidad, valor y convicción. Posee la virtud de tener otro propósito, con una visión clara y una intuición espiritual, amor por la justicia y un agudo discernimiento de la majestad y santidad de Jehová. Jeremías es el drama de un profeta encariñado con su patria y su religión. Es el profeta de las lamentaciones que fue perseguido, golpeado, torturado y maldecido por su pueblo y aún por su propia familia, tan solo por denunciar la corrupción de la humanidad y por causa de su amor a Dios, recibe el desprecio del mundo. Ezequiel, profeta que recibe la misión redentora de Dios, representa el símbolo de ser la señal de Dios para la casa futura de Israel. Describe con detalles el futuro templo, donde ve volver a Dios, confía en la promesa y el gozo
con la esperanza de ver la luz del futuro de Israel y el Mesías que reinará. Sueña con el pastor que nacerá, y el deseo de él será reunir los desterrados de Israel, primero los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Daniel era un hombre íntegro y un autor de precisión excepcional en lo que se refiere a detalles históricos y lingüísticos. Poseía el don divino de la interpretación de sueños proféticos. La vida de Daniel y sus notables visiones, en su mayoría, están centradas alrededor de la venida del Mesías y el fin de nuestra era presente. Así como Daniel, todos los profetas hablaron, cada uno en su tiempo, sobre el Mesías, dándole diferentes nombres: León de Judá, Pastor; Sión, Siervo; Retoño; Emmanuel, y otros. La señal de Dios. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las gentes, y henchiré esta casa de gloria. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las gentes, a Tarsis, a Pul y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las islas apartadas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las gentes. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el escapado, y hablarás, y no estarás más mudo, y le serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel, de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te habré de traer sobre ellos.
¿Quién es el siervo de Jehová? Es el Mesías esperado, tomado de entre los hombres como instrumento para su pueblo. El siervo es un concepto encarnado en humano, un ser a quien Dios puso como nombre, Israel. Ezequiel, pues, os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová, el Señor. También Jesucristo, el Dios vivo, dijo: Cuando levantaréis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto habló. Empero, yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuese, os lo enviaré. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Usted es el nuevo Mesías? Así es, está escrito. Usted dice ser profeta, ¿verdad? ¿Usted es profeta? Ya lo ha dicho. Dios no ha dicho que usted es profeta. Los escribas se preguntaban a sí mismos sobre la venida de un postrer profeta llamado Elías. Al escuchar esto, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cómo dicen los escribas que primero ha de venir Elías? Y él les dijo: Elías en efecto vendrá primero y restablecerá todas las cosas. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. El apóstol San Mateo aclara que no era Juan el Bautista el que tenía que venir en esta tercera generación. Elías, en verdad, vendría y restauraría todo. Quiere decir, restaurar las tribus de Israel. Al respecto, el profeta Malaquías aclara que Elías vendría antes que vengan la gloria y el juicio de las naciones. Yo mandaré a Elías, el profeta, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. El escritor Benjamín Martín Sánchez, en su libro Israel y las profecías, habla de la segunda venida del Mesías. En la octava edición de los Protocolos de los Sabios de Sion, hecha por Serge Nilus, se refiere a la entrevista entre un párroco y un rabino que tuvo lugar en una gran ciudad rusa unos años antes de la Primera Guerra Mundial. El tema de su conversación, suscitada por el rabino,
era la fecha en la que Cristo volvería a la tierra por segunda vez. Intrigado, el párroco le pregunta por qué tenía él esa preocupación. Y el rabino le respondió: usted sabe que nosotros esperamos al Mesías. Nosotros no creemos en el que ustedes llaman el Salvador del mundo, pero buscamos sin cesar conocer el día de su venida. Al que nosotros esperamos, ustedes le llaman el Anticristo. Ese será el que nos dé la libertad. Después de esto, el párroco le preguntó al rabino para qué fecha esperaban la venida del Mesías, y él le contestó que éste debía venir en el periodo de 1918 a 1923 y no después. Lo manifestado coincide con las profecías del Papa Juan XXIII, Pierre Carpi, quien escribe en su libro del mismo nombre. La página 161 dice: la que fue colonia esclava del tributo de la sal, impone su autoridad popular, y llegará un santo a la ciudad blanca para decir en voz alta palabras de verdad. Tras él, a pecho descubierto, los humildes que traerán la justicia. Y la página 162 afirma: antes de producirse esta revuelta de los pueblos sudamericanos, habrá llegado a la ciudad blanca un santo que predicará y abrirá camino al gran movimiento popular que les seguirá. Avanzarán los humildes y será el suyo un camino de justicia. De este modo se cumple la profecía que fue dicha por Isaías. No temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Arequipa, llamada la Ciudad Blanca, está ubicada al sur del territorio peruano. Su nombre proviene, según algunos autores, del quechua Ariquepay, que significa sí, quedaos. Según otros, del aymara Ariquepan, que traducido al español quiere decir trompeta sonora. El profeta Isaías anunciaba: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, parió sus hijos. Fue en el departamento de Arequipa, provincia La Unión, distrito Cotahuasi, anexo de Huarua, que Dios dio con agrado a una humilde familia, descendiente de campesinos y artesanos. El hogar de don Mariano Ataucusi Urquizo y doña Eulalia Gamonal Chacón. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, en 1918, un 10 de abril, la familia Ataucusi Gamonal trae al mundo un niño, a quien le ponen por nombre Ezequiel. A partir de este feliz acontecimiento, se llenó de alegría el hogar de esta familia, quienes ignoraban el futuro del recién nacido. He aquí el Mesías, llegado es. Desde su tierna edad, Ezequiel tenía conocimiento de Dios, pero además recibe diversas manifestaciones
y le ocurre sucesos extraordinarios sin haber conocido la Biblia. Mirando hacia el pasado, Ezequiel recuerda. En el año 1920, cuando tenía 2 años de edad, como si alguien me hubiera dicho, Dios vive y existe, desde entonces en mi mente y en mi corazón tengo presente que Dios vive para siempre jamás, y en mi pensamiento decía, vivo para Él. La infancia de Ezequiel transcurría como la de cualquier niño de esa edad. Años más tarde, sin saberlo, recaería sobre él la responsabilidad del futuro de la humanidad. Desde entonces trató de comprender el mundo que le rodeaba, lleno de vanidades y engaños. El logro de su infancia es haber cursado solo hasta el 4º año de primaria. A la edad de 12 años, a Ezequiel le acontece un misterio. Estaba durmiendo en su cama, como a la 1 de la mañana. Se despertó y se sorprendió al ver su cuarto iluminado de luz blanca, y al levantar la vista al techo, vio una estrella grande como la estrella de la mañana, la cual le estaba alumbrando. Este misterio aconteció de mes en mes durante 1 año, pero el joven Ezequiel no avisó a sus padres, solo lo tenía en su corazón como un secreto. Cuando tenía 14 años, le sucedió un acontecimiento. Una mañana se dirigía a trabajar a su chacra. En el camino escucha una voz que le llama por su nombre, diciendo, «Joven Ezequiel». Al voltear, vio que era un anciano de cabellera blanca. Él le saluda. El anciano le contesta, «Buenos días, hijo». Luego le pregunta, «Joven Ezequiel, ¿quién crees que haya inventado de hacer los santos?». Ezequiel sabía la historia de los incas y algo más, cuando vinieron los españoles trayendo la Biblia y los santos, diciendo que ese era Dios, y el inca no lo aceptó. «Mas no sé, por favor, ¿cuál será la verdad?», le dijo el joven Ezequiel. A esto el anciano le respondió, «Los curas son los que inventaron los santos. En sus conventos lo hacen, y de noche salen a los campos y cerros a trabajar, haciendo una ventana donde lo colocan, con la finalidad que alguien los encuentre, y una vez hallado, lo avisen a los sacerdotes para que se les indique lo que deben hacer. Estos le responderán, traigan esos santos para bendecirlo, y después prométanle hacer misa y fiesta, porque ustedes no han hallado al santo, sino que el Señor les ha hallado a ustedes, y si hacen lo que les digo, tendrán bendición de Dios». Concluida su explicación, el anciano se adelanta y a una distancia de 10 metros desapareció ante la vista del joven Ezequiel. Entonces, en su corazón, el joven Ezequiel sabía que el anciano era Dios. A los 16 años de edad, cuando trabajaba en la mina de sal en Chuquibamba, Arequipa, sigue recibiendo la manifestación de Dios. Cierto día, hallándose reunido con un grupo de amigos, estos le insinúan en el sentido que él no podía cruzar a nado el río Cotahuasi. Sin embargo, otro amigo había cruzado. El joven Ezequiel, para no quedarse atrás, enfrentando este reto, se dirigió al río junto con sus amigos. Se lanzó al río, pero como había fuerte viento,
levantaba la ola. Hallándose en el centro del río, se percató que la ola se hacía más intensa, lo que causó que tragara abundante agua. Él empezó a hundirse, ya que no podía flotar. La fuerza del agua lo arrastraba río abajo hacia una muerte segura. Había una catarata a 15 metros aproximadamente. Entonces Ezequiel pensaba en su corazón: así será mi destino para morir. Ya no veré a mi padre ni a mi madre, lloraba en mi corazón. De pronto vio un pescado grande de 80 centímetros aproximadamente que venía hacia él y se metió entre sus piernas. Allí es donde pierdo la noción de las cosas. No sabía si moriría o no. Después, cuando reaccioné, estaba botando todo el agua que había tomado. Me di cuenta que el agua me llegaba hasta la cintura, puesto que el pez me sostenía y estaba montado sobre él. Luego de un rato, el pez dio una coleteada y me arrojó a un lado del río. De allí, saltando, salí hasta la orilla. Así me salvé de la muerte. Más adelante, el joven Ezequiel se presenta a servir al ejército. A los 16 años de edad cumple su servicio militar obligatorio. Por segunda vez, a los 23 años, es llamado nuevamente a servir al ejército por otro periodo en el cuartel Zapadores Ingeniería número 3, Batallón Santa Marta de Arequipa, por el solo hecho de haber extraviado su libreta militar. Sale licenciado del glorioso ejército peruano con el grado de sargento primero. A los 24 años de edad, contrae matrimonio con Dionisia Ospina, llegando a tener 7 hijos: Leoncio, Elsa, Juan Noé, Neri, Betty, Rebeca, Tito. A los 25 años de edad, trabaja como obrero en el tendido de la vía férrea de Mollendo a Matarani, que se termina de construir en el año 1951. El joven Ezequiel es galardonado con una medalla de oro, otorgado por el general Manuel A. Odría, presidente de la República de aquel entonces, por ser uno de los primeros en terminar el tendido de Calambucos. Pasados los años, por problemas familiares, viaja a la provincia de Tarma en busca de trabajo, enterado de que se construía un hospital en esa ciudad. La circunstancia no le fue propicia por haber llegado a destiempo, ya que se encontraban cubiertas todas las vacantes. Pero no faltaron personas quienes le aconsejaron establecerse en un pueblo muy cercano a Tarma, el pueblo llamado Picoy. Ezequiel, como hombre inteligente y activo, tenía 7 oficios y 14 necesidades: carpintero, zapatero, sombrerero, alfombrero, albañil, picapedrero y minero, destacando eficientemente en todo. Poco antes de su venida a Tarma, radicaba en Huancayo, donde sus menores hijos se enfermaron y tuvo que vender su radio y todas sus herramientas de trabajo para solventar los gastos de la curación, quedándose únicamente con sus herramientas de zapatero. Don Ezequiel, como persona precavida, llevó consigo sus herramientas de zapatero cuando viajó a Tarma, instalando así un pequeño taller. A este centro de trabajo venían a visitarle varios amigos que bebían licor. En este círculo había un hombre que llegaba siempre con un paquete pequeño en las manos.
Este no bebía y su comportamiento solía ser diferente a los demás. Esa persona era don Manuel Vela. Un día, don Ezequiel no soportó la curiosidad y pidió permiso a su amigo Manuel Vela para abrir el paquete, encontrándose por primera vez con un libro de varios folios. En la pasta decía Santa Biblia. Al leer la Biblia, quedó sorprendido. Halló que en este libro maravilloso se acusaba la vida del hombre. Al abrir en otra parte, también descubrió términos de censura divina respecto a la distorsionada conducta del hombre. Al abrir por tercera vez, apareció el libro de Isaías, donde decía: por causa de mi nombre, yo te perdonaré y te haré limpio como la lana blanca, como la nieve. Estas expresiones le quebrantó totalmente, cayéndole las lágrimas a chorros, reconociendo íntimamente que estas cosas son de Dios. Según relatos de don Ezequiel Ataucusi Gamonal, hasta la edad de 30 años aproximadamente, no conocía el Evangelio ni la Biblia, pero en el fondo estaba seguro que existía un Dios verdadero cerca de él. Posteriormente, rogó bastante a su amigo Manuel Vela que le vendiera la Santa Biblia. Al principio no quería, pero luego se lo vendió. Y por invitación de él, ingresó a la iglesia adventista, al cual pertenecía Manuel Vela. El hermano Ezequiel permanece en la iglesia adventista aproximadamente un año, teniendo una gran aceptación entre los hermanos. Por méritos propios, llega a ocupar el cargo de director de estudios bíblicos. Más adelante, el hermano Ezequiel recibe de Dios el misterio de conocer el futuro. Al principio se resistió a asumir esta misión divina. Posteriormente, terminó comunicando anuncios proféticos sobre los líderes adventistas, quienes le acusaron de estar poseído por el espíritu diabólico. Al cumplirse estos anuncios sobre los líderes adventistas, el hermano Ezequiel le dijo al anciano de la iglesia: no se cumpliría el anuncio si fuera diabólico, pero se cumplió. Por lo tanto, es de Dios, pues creed, se ha cumplido. Por estas causas, le invitaron al hermano Ezequiel que no regresara más al culto de la escuela sabática, a lo que él dijo: gracias, yo me iré y no volveré hasta que ustedes digan: bendito el que viene en nombre del Señor. Esto ocurrió en el lugar de Río Seco, Chanchamayo, Junín. En el año 1955, en Palomar, Sanchirio, Chanchamayo, Junín, un día, trabajando en una chacra, escuchó por primera vez una voz del cielo que le llamaba por su nombre, manifestándole: Ezequiel, tú eres quien ha escrito el libro de Ezequiel. A lo que respondió: Señor, no. El que escribió este libro es su siervo Ezequiel, quien ha sido fiel para contigo. Señor,
Yo soy de este siglo. Otra vez le dice: Eres Ezequiel, y tú fuiste enterrado para afuera. Yo lloraba desconsoladamente. No entendía. En ese momento fui arrebatado en espíritu al oriente, al pueblo de Ezequiel. Nos dirigimos a una casa antigua de pared bajita. Adelante había un patio grande y amplio, donde estaban 3 enterrados. Entonces me declara del tercero: ese es el tercero. Ha escrito contra Dios. Por eso este no va a levantarse. Escribir contra Dios es pecado. Luego me dice: el segundo sí va a levantarse. Después pasa al primero. Primero va a levantarse él, y después se levantará el segundo. Y me dice: ¿qué veis? Veo que la cabecera de la primera sepultura no tenía cruz. Y dice otra vez: ¿qué veis? Entonces vi una cruz plantada en la cabecera de la primera sepultura. En el brazo de la cruz estaba escrito el nombre de Ezequiel. Luego me dice: ese eres tú. Entonces entendí que ese enterrado para afuera era Ezequiel, quien tenía que volver él mismo al final de los tiempos. En abril de 1955, en el pueblo de Picoy, Equipí, distrito de Acobamba, provincia de Tarma, departamento de Junín, el hermano Ezequiel conoce la Biblia, y a medida que iba leyendo, su rostro se mudó y sintió una transformación en su corazón. Quedó sorprendido y asombrado, y por la misericordia de Dios, Ezequiel recibe la revelación del misterio. Oró al Señor Dios del cielo, confesando, y dijo: Ahora, Señor, Dios grande y misericordioso, escucha mis ruegos, oh Dios del cielo. Soy carne, hueso y polvo delante de tus ojos, hombre sin entendimiento. Hazme entender sobre tu misterio. No entiendo, Señor. Yo vivo solo para servirte. A este ruego y súplica, Dios le manifestó en visiones, tal como veremos a continuación. Visiones. Gran visión. Por primera vez en la visión de la mañana, oyó una voz del cielo que le hablaba diciendo: A ti es dado este misterio de la dispensación, y hablarás hasta lo postrero de la tierra. No estarás más mudo. Para esto yo te escogí, y sea hecho. Así
Entonces yo, Ezequiel, volví mi rostro a Dios con oraciones y clamores rogativas diciendo: ahora, Señor, Dios del cielo, dame entendimiento y enséñame sobre tus caminos lo que he de hacer. Segunda visión. Luego, en la visión de la noche, vino una voz como un trueno que le dijo: entiende, hijo del hombre, he aquí, yo te enseñaré lo que has de hacer, lo que ha de suceder y lo que ha de venir. Tercera visión. En la visión de la noche se le apareció Jesucristo el Señor. A una distancia aproximada de 50 metros, fue corriendo, inclinando su rostro hacia tierra, y dijo: perdóname, Señor, de mis rebeliones y de mis pecados. Le dijo Jesús: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La purificación del pecado. En una madrugada, el hermano Ezequiel ora al Señor del cielo con ruegos y súplicas, diciendo: Señor, ¿cómo puedo hacer la obra? Soy hombre carnal. Entonces aparecióse nuestro Señor Jesucristo y le dijo: entiende, hijo del hombre, oye lo que te mandaré. Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces vio que el Señor Jesucristo se postró y extendió los brazos, mirando al cielo, clamó, y se abrió el cielo, y cayeron gotas de agua al vaso que sostenía a nuestro Señor Jesucristo. Luego se le acercó y derramó el agua sobre su cabeza. Entonces sintió un fuego ardiente que le quemaba por dentro como un horno, que subía desde la planta de sus pies poco a poco. Cuando llegó a su corazón, no soportó. Sus fuerzas le abandonaron. Cayó desmayado y perdió el conocimiento. Pasado el calor ardiente, despertó y vio que un humo negro salía de su cuerpo. Cuarta visión. En la visión de la mañana vio a Jesucristo el Señor a una distancia aproximada de 20 metros y se acercó donde él estaba, y con su venida se asombró y cayó sobre su rostro y díjole: entiende, hijo del hombre, oye lo que yo te hablaré. Hoy delante de mí, mañana y pasado mañana, sea hecha la obra. Quinta visión. Ezequiel vio esta visión. He aquí venía un anciano de grande edad. Su cabellera y su barba era blanca como la nieve. Con su venida se sorprendió y no le quedó fuerzas. Luego oyó la voz de sus palabras y díjole:
sales? ¿Por qué no hablas? Sal al campo y habla a los pueblos. Allí te esperan. Impulsado por las palabras que le dijo, sal a los pueblos y habla. Ezequiel salió a difundir el evangelio de paz, las palabras de la alianza, las 10 palabras del pacto, el arrepentimiento y la remisión de pecados, anunciando libertad mediante el impulso del Espíritu Santo para cumplir conforme le había ordenado el Señor del cielo cuando fue arrebatado en espíritu al tercer cielo. Sexta visión. En la visión de la tarde oyó una voz del cielo, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vio. Empero oyó la voz de sus palabras, que le dijo: Hijo del hombre, estad atento a las palabras que yo te hablaré. Les hablarás pues mis palabras y dirás: He aquí, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí. Es menester me sean aprobados. Séptima visión. En la visión de la noche oyó una voz que le hablaba, diciendo: Id a la biblioteca. Allí están 2 libros, de la vida y de la muerte. Traedme el libro de la vida. Al retorno, tomó el libro de su mano y abrió el libro, diciendo: A ti es dado este libro de la vida, y todos los que están escritos en este libro. Es menester me sean reunidos, los cuales tienen derecho a la liberación, y sea hecho. Yo dije: así haré, Señor. Gracias doy. Amén. Octava visión. En la visión de la mañana, postróse de rodillas y oró al Dios del cielo, buscando en oración y súplica. Vio descender del cielo una luz resplandeciente como el sol. Se cerraron sus ojos con el resplandor de la luz. Cayó dormido en tierra sobre su rostro y oyó una voz que decía: Entiende, hijo del hombre. Ahora pues yo te enseñaré lo que has de hablar. No temas.
Visión. Ezequiel, contemplando la visión de la noche, volvió su rostro al Señor Dios del cielo, buscando en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oyó una voz del cielo que le dijo: Hijo del hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Les dirás: así ha dicho el Señor Jehová. ¿Acaso ellos escuchen? Y si no escucharen, porque son una rebelde familia, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Décima visión. Nuevamente Ezequiel oró al Señor Dios del cielo. A horas 8 de la noche, dobló sus rodillas delante del Dios Todopoderoso, buscándole en oración y ruego, diciendo: Soy hombre tartamudo y escaso de letra. ¿Cómo me oirán si no sé hablar? Soy hombre sin entendimiento. ¿Y cómo me entenderán? Aún soy hombre necio. He aquí los hijos de Israel no me escucharán. ¿Cómo pues me escucharán, siendo yo incircunciso de labios? Vio esta visión y no quedó en él esfuerzo. Antes su fuerza se le trocó en desmayo. Sin tener vigor alguno, estaba adormecido sobre su rostro. Y he aquí, una mano le tocó, e hizo que se moviese sobre sus rodillas y sobre las palmas de sus manos. Empero, oyó la voz de sus palabras y díjole: Hijo del hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y harás conforme a todo lo que está escrito en el libro original. Entonces Ezequiel, contemplando la visión del cielo, oyó la voz: Pues yo te hablaré lo que has de hacer. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar,
porque son muy rebeldes. Y le dijo por segunda vez: Oye con tus oídos lo que yo te hablo. Hablarás pues y harás presto la obra, como está escrito en el libro de Ezequiel. Esta es tu vocación y tu responsabilidad. Ezequiel, habiendo entendido los misterios de Dios, volvió su rostro al Señor Dios del cielo, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en vigilias, noche de guardar a Jehová, buscando inteligencia y sabiduría para entender las palabras escritas en los libros de la ley original de Jehová Dios, para enseñar a todas las gentes con sabiduría e inteligencia, ponerlos por obra y dar cumplimiento a lo que está escrito. Yo, Ezequiel, volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza, para inquirir la inteligencia y sabiduría de Dios, para hablar con sabiduría e inteligencia las palabras de la alianza, las 10 palabras del pacto, el cual es el Evangelio, la perfecta ley de libertad, para que conozca la humanidad la verdad, y la verdad libertará a los que creen en sus mandamientos. 11ª visión. Ezequiel, contemplando la visión de la mañana, oyó una voz que le dijo: Tenme paciencia un poquito, yo te daré terreno. Después fue arrebatado en espíritu al lugar denominado Río Alto, Penedo, y conoció el lugar donde el Señor le prometió darle el terreno. Entonces dijo: aquí serviré a mi Señor. Después de haber recibido la manifestación de Dios en visiones, Ezequiel se esfuerza en hacer conocer a la humanidad la evangelización de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Inicio de la labor evangelizadora. El hermano Ezequiel, después de haber sido arrebatado al tercer cielo, fue instruido por Dios sobre su obra, para que predicase vestido de túnica. Dios le ordena: ciñe tu lomo y te levantarás, y hablarás todo lo que te mandare. Pondré mi palabra en tu boca, y predicarás de día y de noche, a donde fueras.
mandato divino, el hermano Ezequiel se dirige a predicar una mañana al distrito de Recrán, provincia de Jauja, departamento de Junín. En ese lugar, 2 policías le salen al encuentro, burlándose e insultándole con palabras ofensivas, llegando a maltratarlo físicamente, con golpes y empujones. Le desgarran la túnica, al extremo de romperlo. No contentos con eso, le llevan preso a la comisaría. Allí le quitan la túnica y le cortan la cabellera. Los pobladores que habían escuchado su prédica le socorrieron con ropa, como consta en la Escritura, y los que pasaban le decían injurias meneando sus cabezas, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? En el lugar de Río Alto, Penedo, Chanchamayo, con el impulso del Espíritu Santo, el hermano Ezequiel sigue su labor evangelizadora, doctrinando a los gentiles, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todos los mandamientos que Dios ha mandado, dando cumplimiento a lo que Dios había ordenado cuando fue arrebatado al tercer cielo. En el mes de junio de 1958, ya había convertido a un grupo de 70 nativos, también a la familia Toscano, Humberto Ortega y la familia Prado, Simón Pizarro y Teodoro Córdoba, realizando el servicio de culto en el patio de la casa del hermano Lorenzo Toscano, quien cedió un pequeño terreno para el templo, que posteriormente se construyó con material de madera. Poco a poco, la feligresía fue creciendo, quienes pidieron al hermano Ezequiel reunirse para poder acordar asuntos espirituales. En esa reunión acordaron crear la organización religiosa con el nombre Israelita del Nuevo Pacto Universal. Además, celebrar las fiestas solemnes 3 veces en el año y la luna nueva para cumplir sin faltar ni infringir. En el año 1963, el hermano Ezequiel inicia la prédica en la ciudad de Lima, dando cumplimiento lo que Jehová Dios le había ordenado cuando fue arrebatado al tercer cielo, para anunciar las cosas que han de venir y lo que ha de acontecer en el postrer tiempo. Si no se apercibieren y viniendo la espada lo tomare, morirán por sus pecados, mas el que se apercibiere librará su vida. Continuando con la evangelización, el hermano Ezequiel frecuenta el distrito El Agustino, en una zona llamada La Merced, constituyendo una iglesia en el Jirón Cahuide número 106, donde se rendía culto a Dios, y cuyo propietario era el hermano Antonio Bellido. Dicha persona fue designada por el hermano Ezequiel como director bíblico de la casa de oración. Esta casa fue el lugar de trabajo de compilación de los 10 mandamientos de la ley de Dios que el hermano Ezequiel recibió en espíritu en el tercer cielo cuando fue arrebatado. Este arduo trabajo de compilación duró 10 años de intensa meditación, es decir, desde 1958 hasta 1968. Entre el año 1968 a 1969, la organización religiosa empieza a crecer con fuerza. Es cuando se revelan algunos de sus miembros, como la señora Ricardina Matos, Rosenda Rojas, los hermanos Pablo y Juan Miranda, el hermano Apolinario, la señora Dionisia Ospina, esposa del hermano Ezequiel, y su hijo Leoncio. Eran colonos de Peña Plas, y al no estar de acuerdo con las enseñanzas del hermano Ezequiel, se rebelan y lo denuncian por delitos de violación, estafa y abandono de hogar, cumpliendo
cumpliéndose así lo que está escrito en la Santa Biblia. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. El 27 de octubre de 1968 se lleva a cabo una asamblea general en el distrito El Agustino de la ciudad de Lima, donde por unanimidad acordaron cambiar el nombre de la organización religiosa. En lugar de Israelita del Nuevo Pacto Universal, le pusieron Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, a fin de restaurar el orden espiritual, para conseguir por los medios legales el progreso moral y material, y defender los postulados de los fieles. Igualmente se acordó nombrar una comisión encargada de elaborar el estatuto de la asociación. Es reconocida jurídicamente el 26 de septiembre de 1969. Con la ardua labor evangelizadora del hermano Ezequiel, fueron aumentando iglesias en la capital y a nivel nacional, contando en la actualidad con aproximadamente 3.000 iglesias. A la fecha, el Evangelio de Dios ha traspasado las fronteras del Perú, abarcando diferentes países de Sudamérica y Centroamérica. El maestro Ezequiel no solamente enseña la palabra de Dios, sino también promueve la obra de bien social para cumplir el decreto divino que es fe con obras. En circunstancias difíciles para el pueblo, promueve la creación de muchas ferias agropecuarias a nivel nacional. También propicia la ejecución del gran proyecto integral de fronteras vivas del Perú en los departamentos de Loreto y Madre de Dios, zonas fronterizas con Brasil, Colombia y Bolivia. Esta obra trascendental hace que el maestro Ezequiel se convierta en el pionero de reemplazar los hitos de concreto por hitos humanos. Debido al resquebrajamiento moral y económico del país, funda el FREPAP, movimiento político social que postula al maestro Ezequiel como candidato a la presidencia de la República en 2 comicios generales. Sus obras a favor del pueblo peruano son muchas, por lo que próximamente presentaremos en una edición especial. Mientras tanto, así culmina la tarea evangelizadora del profeta Israel como advertencia del fin del mundo. Tiempo de predicación y de juicio. Noé predicó 120 años para el arrepentimiento de la primera generación, porque Dios había determinado el castigo como está escrito. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Pasados los 120 años, el diluvio de las aguas fue sobre la tierra.
El primer juicio de Dios duró 40 días y 40 noches. Lot predicó 80 años el arrepentimiento de la segunda generación, al final de la cual llovió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. El segundo juicio de Dios duró un día. Asimismo, como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Y tú, Hijo del Hombre, así ha dicho el Señor Jehová a la tierra de Israel. El fin viene sobre los 4 cantones de la tierra. Esclarecimiento del predicador. Desde el año 1958 hasta hoy, vengo predicando el Evangelio de Jesucristo, 39 años, teniendo presente que el juicio de Dios tenía que empezar en el año 1993 hasta el año 2000, 7 años de juicio exactamente. Y no se ha cumplido de realizarse el juicio de Dios hasta hoy, porque no están liberados los que están escritos en el libro de la vida, los cuales tienen derecho para su liberación perpetua. Porque los israelitas no cumplieron de difundir el Evangelio de Jesucristo a nivel mundial. Razón para apelar ante Dios pidiendo prolongación del tiempo. A las 7 de la noche del 15 de septiembre del año 1992. Luego por segunda vez a las 3 de la mañana elevé mi oración ante Dios. Y acabando de orar, oí una voz como trueno de un rayo y díjome, y oí tu voz, y luego díjome, hecho es, envía mensajeros presto, sin dar tregua. Por tanto, no puede cumplirse el juicio de Dios hasta que termine de predicar los israelitas en todas las naciones, para que sean reunidos los esparcidos de Judá y de Israel de los 4 cantones de la tierra, por lo cual continuará la misericordia de Dios. Isaías 11, 12, Mateo 24, 31. En caso no hay cumplimiento de difundir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a nivel mundial a partir del presente año 1997, será cortado la sustancia de la fe de los peruanos y antes del fin tornará la sustancia de la fe al oriente, a los judíos para siempre.